Vamos a pasar ahora a al segundo aspecto del efecto de los sustituyentes, que es la orientación, ¿sí? O sea, un sustituyente previamente unido al anillo determina la ubicación del nuevo sustituyente que se va a unir, ¿sí? Y entonces en este sentido tenemos dos tipos de sustituyentes. Los sustituyentes que son donores de electrones, ¿sí? Que eran los que llamábamos activantes, orientan hacia las posiciones orto y para, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un sustituyente en una posición, ¿sí? Ubicado, y ese sustituyente de donor de electrones, entonces la siguiente sustitución, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un grupo metilo y hago una nitración, ¿sí? El grupo nitro que ingresa en la segunda reacción va a ingresar en orto y en para principalmente, ¿sí? Y una cuestión que es que si el anillo está muy activado, se puede polisustituir. O sea, es muy común que los anillos con activantes muy fuertes como oxidrilo o amino den muchas sustituciones y no se puedan detener de tan activados que están, ¿sí? Bien, y esas sustituciones suelen ser en posiciones orto y para. Los sustituyentes atractores de electrones, sin embargo, lo que hacen es orientar a la posición meta. O sea, la siguiente sustitución la dan en posición meta. La única de las pocas excepciones conocidas son los halógenos, ¿sí? Que a pesar de ser sustituyentes atractores, orientan orto y para. Y acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, si yo tomo tolueno, que tiene metilo, que es un donor de electrones, él es director ortopara. ¿Qué quiere decir? Yo tengo metilo, le hago una bromación, ¿sí? ¿Y cuáles son los productos principales? Ortobromotolueno y parabromotolueno, ¿sí? Orto y para porque el metilo es director ortopara, ¿sí? Además de ser activante. Entonces, estos son los productos principales. Bromo, que es un halógeno, dijimos que, a pesar de ser desactivante, es director ortopara, con lo cual si yo hago la cloración con cloruro férrico, voy a generar ortobromoclorotolueno y parabromoclorotolueno. ¿Mm? Si yo tomo en cambio acetofenona, ¿sí? Que tiene un benceno y un grupo acetilo, ¿sí? Que es un grupo cetona, que es atractor, ¿sí? Y es desactivante, él va a orientar a meta. ¿Qué quiere decir? Si yo lo nitro, la nitración se va a dar principalmente en posición meta con respecto a él, generando metanitroacetofenona. De hecho, acá tenemos, digamos, imaginemos que tenemos todos estos datos, ¿sí? Que son los porcentajes de orto, meta y para la reacción de nitración de bencenos sustituidos con un sustituyente I, ¿sí? Bueno, para generar el producto de sustitución. Bien, fíjense que acá los tenemos acomodados, ¿no? Los grupos que son desactivadores y atractores de electrones, orientadores meta, que son, por ejemplo, amina terciaria, nitro, los carboxilos, ciano, fíjense que dan orto, meta y para. En realidad dan de los tres, no es que dan uno solo, pero la mayor parte del producto, si ustedes lo miran, es el producto con el nitro ubicado en posición meta con respecto al grupo original, ¿sí? Los halógenos, ¿sí? Son desactivadores, los cuatro, pero si yo tengo los cuatro halógenos y nitro, los principales productos que se obtienen son orto y para, ¿sí? Halonitrobencenos. Con una pequeña cantidad de meta, ¿sí? Siempre recordemos cuando uno dice, cuando yo digo dirige orto y para, no quiere decir que no se forma meta, quiere decir se forma poco de meta. Los activadores que son directores ortopara, como metilo, oxidrilo, acetamido, generan también una gran cantidad de orto y para, pero poco de el isómero meta. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a mostrar un poco en pizarrón, con las estructuras resonantes, la justificación de por qué los activadores son directores ortopara, por qué los desactivadores son directores meta y por qué los halógenos, a pesar de ser desactivadores, son directores ortopara. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es explicar, ¿sí? ¿Por qué, utilizando estructuras resonantes, por qué hay ciertos sustituyentes que son orientadores ortopara y otros que son orientadores meta, ¿sí? Y tratar de explicarlo a partir de estructuras resonantes. Ustedes después en seminario tienen algún que otro ejercicio para hacer lo mismo con un grupo que yo no voy a usar, ¿sí? Pero la idea es, a partir de estas estructuras resonantes, ver
¿Cómo hacemos para explicar por qué un grupo es orientador meta u orientador ortopara? Yo voy a empezar con un caso sencillo que es un donor por resonancia. Por ejemplo, el grupo metilo o cualquier R, ¿sí? Yo voy a partir del grupo metilo. ¿Sí? Bien. Yo sé que el metilo es un donor por resonancia. Perdón, un donor inductivo. Donor débil, pero donor al fin. ¿Sí? Donor inductivo. Con lo cual, yo, digamos, sé también que es director ortopara. O sea, quiere decir, los productos que él genera son de sustitución en orto y en para con respecto a él. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ver cómo sería la entrada de un electrófilo cualquiera, no importa el electrófilo que esté entrando, en orto, en meta y en para. Vamos a hacer las tres. A ver, imaginemos por un momento que un electrófilo entra en orto. ¿Sí? Bien, si entra en orto, yo tengo que usar este enlace de acá, este queda donde está, este queda donde está, carga positiva acá. ¿Sí? Si el ataque del benceno sobre el electrófilo se da en meta, queda esto así, este queda donde está, este queda donde está, carga positiva. Y si el ataque se da en para, ¿no? Uso este enlace, este lo dejo donde está, este lo dejo donde está, el metilo está acá. La carga positiva quedó en este lugar. ¿Sí? Estos son los tres intermediarios posibles que pueden darse, ¿sí? Si yo tengo ataque en orto, en meta y en para. ¿Sí? Vamos a hacer las estructuras resonantes de estos intermediarios y yo no voy a hacer el producto final, pero lo interesante es los productos que van a dar van a ser aquellos que digamos que vayan a través de los intermediarios más estables, ¿no? Bueno, a ver, yo puedo traer este par electrónico para acá. Van a ver que estas estructuras resonantes son todas muy parecidas, ¿sí? Y por último, si traigo este par electrónico para acá, a ver, me queda este para acá y la carga positiva me quedó acá. ¿Sí? Estas son todas las estructuras resonantes posibles porque el grupo metilo no es donor ni aceptor por resonancia, así que no puede generar más estructuras resonantes que estas. ¿Sí? Bien. Vamos con el que se produce cuando el ataque es en meta. ¿Sí? Yo sé que esto es un plomazo, pero ustedes lo tienen que saber hacer, entonces yo se los voy a mostrar. Traigo este par electrónico para acá. Este lo dejo donde estaba, la carga positiva ahora queda acá. Metilo, E, H. A ver, yo traje esto para acá, ahora voy a traer este para acá. Traten de fijarse de no repetir, si ven que mueven y repiten una estructura resonante, no, traten de no repetirla, ¿sí? Ahí está. Y este, en el cual yo traigo este par para acá, metilo, H, el electrófilo que entró, el par, este no lo cambié de lugar, el más acá, y luego este par lo llevo para allá. Muy bien, ahí y ahí, la carga positiva acá, H y E. ¿Sí? Una aclaración para que ustedes tengan en claro a la hora de verificar si esto está bien o mal, por lo menos así a simple vista. Fíjense que la carga positiva queda en orto y en para
respecto al lugar de ataque del electrófilo, del nucleófilo sobre el electrófilo. O sea, este carbono, el sp3, la carga positiva tiene que quedar acá, acá y acá. Fíjense, está bien, en orto y en para respecto a él en las tres estructuras. Acá, yo tengo acá el electrófilo, en orto, en el otro orto y en para. Y acá tengo el electrófilo en orto, en para y en otro orto. Perfecto, ¿sí? Tiene que ser así, nos tiene que quedar una cosa así. Y ahora viene la cuestión de analizar si alguna de estas estructuras es más estable que otras, ¿sí? Y si uno lo mira, tiene sentido, porque el metilo, que es donor, ¿sí?, estabiliza fuertemente a esta estructura resonante. ¿Por qué? Porque la carga positiva está ahí, donde está el metilo, ¿sí? Entonces, él estabiliza mucho esa estructura resonante. Lo mismo pasa acá, porque el metilo es donor y entonces estabiliza esta forma resonante que tiene justo la carga ahí. ¿Qué pasa en meta? En ningún momento la carga positiva queda donde está el metilo, ¿sí? El metilo es donor y esto es positivo y lo estabiliza, pero no estabiliza tanto como en orto y en para, ¿sí? Bien, de hecho, si nosotros consideramos, a ver dónde me quedó el lugar, un diagrama de reacción, ¿sí?, para el primer paso, no le pongo los ejes porque no tengo lugar, pero imagínense que este fuese el primer paso, ¿sí? Acá está el intermediario para benceno, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando yo pongo el metilo o cualquier donor inductivo? Bueno, yo tengo una estabilización muy fuerte para orto y para, y una estabilización menos fuerte para meta, ¿sí? Entonces, se estabilizan todos, pero el que más se estabiliza es orto y para, con lo cual el producto mayoritario estando el metilo en ese lugar es orto y para, ¿sí? Yo los invito a hacer, ¿qué pasaría si acá, en vez de metilo, estuviese carbono flúor 3, o sea, trifluorometilo? Trifluorometilo es un aceptor inductivo, ¿sí? Y entonces, yo los invito, háganlas de vuelta, pero les va a quedar lo mismo, ¿sí? Solo que les va a quedar, esto es con metilo, este diagrama de reacción es con metilo. Solo que les va a quedar donde están los metilos, le van a quedar trifluorometilos, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con el diagrama de reacción? Si yo tengo el diagrama de reacción para benceno, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Este trifluorometilo, que es un aceptor inductivo, cuando esté en la posición donde están justo la carga positiva, ¿qué le va a hacer? Un aceptor. La incrementa, entonces la desestabiliza, ¿sí? Y la desestabiliza fuertemente. ¿Mm? Y si está en meta, desestabiliza, pero no tanto. Entonces ocurre esto, ¿sí? Les recuerdo, la línea negra es benceno, acá. Estos diagramas están en los libros, búsquenlos, que no es una locura. Pero lo interesante es que un aceptor inductivo como trifluorometilo desestabiliza todos los intermediarios, pero desestabiliza excepcionalmente a los orto y para, con lo cual, ¿qué producto me da? Meta. No porque sea el mejor, es porque es el menos peor de los intermediarios, ¿sí? O sea, es peor que el del benceno, pero es menos peor que orto y para. En principio, los efectos inductivos hay que tener en cuenta que son más intensos, ¿sí?, en orto y para estabilizar o para desestabilizar. Si el grupo estabiliza, ¿sí?, como metilo, va a estabilizar más a orto y para. Entonces me da el producto orto y para. Si el grupo es un aceptor inductivo como CF3, como NH3 positivo, hay varios aceptores inductivos, lo que va a hacer es incrementarme la energía de los orto y para mucho y el del meta menos. Por eso yo obtengo el producto meta y por eso los aceptores inductivos son metadirectores.
¿sí? La única excepción de aceptores que no hacen esto son los de los halógenos, que lo vamos a ver en breve. Este fue entonces el ejemplo número 1, es aceptores inductivos y donores inductivos, nada más que inductivos sin efectos de resonancia. Bueno, muy bien, vamos a un grupo amino, ¿sí? El grupo amino es un grupo que tiene la característica de ser, y como lo es el OH, como lo es el O-metilo, son aceptores inductivos, ¿sí? Porque tienen un átomo electronegativo, pero su gran potencia es como donores por resonancia, ¿sí? O sea, vamos a ver su fuerza como donor por resonancia, ¿sí? De hecho, él es muy activante, el NH2 es muy activante de la Ca, con lo cual su efecto es donor. Ahora vamos a ver por qué es director ortopara, qué es lo que lo hace director ortopara. Bueno, como hicimos recién, vamos a hacer el ataque de este anillo sobre un electrófilo, ¿sí? En orto, en meta. Ahora pongo todos los enlaces. Y en para. ¿Sí? Bien. A ver, yo acá para formar ese enlace usé o desarmé este enlace de acá, este lo dejé donde estaba, este lo dejé donde estaba, la carga positiva me quedó acá. Para unir el electrófilo acá usé también este enlace vertical, con lo cual este quedó donde estaba, este quedó donde estaba y la carga positiva quedó acá. Y acá, para hacer el para, usé este de acá abajo a la izquierda, con lo cual este quedó acá y la positiva quedó acá. Bien. Bueno, vamos a hacer las estructuras resonantes. A ver, estructuras resonantes de este ion. Traigo electrones para acá. Me queda NH2, electrófilo, hidrógeno, esto así, ahí. Traigo este par para acá. Este está acá, ahora este lo pongo acá, el par electrónico me queda acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa acá? Y esto no pasó recién con los donores por efecto inductivo. Este, el NH2, es donor por resonancia, y eso es porque tiene un par libre, y ese par libre lo puede poner en juego, ¿sí? Y formar esto, en el cual el que quedó la carga positiva ahora es el nitrógeno, ¿sí? Que se quedó sin par electrónico. Bien, o sea, la presencia del grupo amino en esa posición, ¿sí? Hace que se forme esta estructura, esta cuarta estructura, que uno dice, bueno, agregué una estructura resonante más, y no, agregué una estructura resonante más que es un pedazo de estructura resonante, y les explico por qué. En todas estas estructuras resonantes hay un carbono con octeto incompleto, y esta estructura resonante es una estructura resonante con todos sus octetos completos. Lo cual quiere decir que esta estructura resonante es súper estable, o hace muy estable a todo esto, ¿sí? Eso va a ser, eso va a hacer que esta sea uno de los intermediarios preferidos. ¿Qué pasa en meta? A ver, vamos a ver en meta. Yo tengo acá, llevo un par electrónico para allá, me queda acá, y acá traigo este par electrónico para acá, me queda así, así, carga positiva acá, electrófilo, hidrógeno, y yo tengo alguna como esta para hacer acá, y la verdad que no, en meta no la tengo, porque ustedes fíjense que este grupo, que es, digamos, este par electrónico que estaba para donar, lo pude poner acá en juego porque la carga positiva quedó justo en el carbono donde está el nitrógeno. Pero acá eso no pasó, o está acá, o está acá, o está acá abajo. Listo, no hay más estructuras resonantes que estas. Con lo cual ya vamos viendo que orto, el intermediario que se forma por ataque en orto, es mucho más estable que el que se forma por ataque en meta. ¿Sí?
¿Qué va a pasar en para? Y en para va a pasar, ya se lo imaginan, lo mismo que en orto, ¿no? O sea, yo puedo traer para acá, a ver si puedo, esto es NH2, me queda así, H, electrófilo, carga positiva, y acá ya lo vemos, ¿no? O sea, quedó ahí. Yo no voy a hacer ahora esa, voy a hacer la que seguiría del anillo, que es esta, ¿sí? Y ahí tengo las tres, como las tres que tenés de cajón, diría uno, ¿no? O sea, las tres que tenés de mínima, pero además aparece una estructura más que corresponde a traer este par electrónico acá y generar, esperen que no se me vaya de cámara, NH2, H electrófilo. Y esta estructura resonante, vamos a hacerle un corchete grande, esta estructura resonante que tiene la carga positiva sobre nitrógeno, al igual que esta, es una estructura que le da gran estabilidad a este intermediario. ¿Sí? Entonces, otra vez, si yo hago el diagrama de reacción, que tiene, ahora tengo lugar, lo voy a poner, ustedes nunca hagan los gráficos sin nombrar los ejes, ¿eh? Ustedes no lo hagan. Si yo tengo acá el diagrama de reacción para formar eh, el intermediario por ataque a benceno, ¿sí? Yo con el grupo amino voy a tener esta estabilización para orto y para, ¿sí? Con el grupo, yo acá estoy hablando de la presencia del grupo amino, ¿sí? En orto y para, y en realidad en meta también el grupo amino es donor, con lo cual yo tengo una estabilización, pero no, digamos, es donor porque puede establecer otras estructuras resonantes que no son estas, en las cuales dona carga y entonces puede apagar un poco esta carga positiva, pero no de manera tan efectiva como acá y acá. ¿Sí? O sea, es terrible la diferencia. Por eso van a ver que el grupo amino es un director ortopara imponente, digamos, porque él estabiliza con mucha diferencia y mucha desigualdad a orto y para con respecto a meta. ¿Sí? Bien, nos queda un caso más que son los aceptores inductivos y por resonancia. Bueno, ¿qué pasa con un aceptor inductivo, ¿sí? Por resonancia? Por ejemplo, como el grupo nitro, que es un aceptor fuerte. Bueno, yo para no aburrirlos más, porque en realidad son todas muy parecidas, ¿sí? De hecho, el grupo nitro es aceptor por resonancia, pero como acá hay una carga positiva, él no puede sacar por resonancia porque ya está la carga positiva, ¿sí? De hecho, no aporta demasiada información nueva, pero no quería dejar de nombrarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en orto y en para se dan estas estructuras porque él es aceptor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta estructura que está acá es particularmente inestable, ¿sí? Con el grupo nitro y esta también. O sea, el grupo nitro hace muy inestable, en realidad él inestabiliza todas las estructuras, perdón, a los tres intermediarios, pero especialmente a los orto y para. Entonces, ¿qué pasa si uno hace la reacción, ¿no? Imagínense que es la formación del intermediario con benceno, ¿no? Con grupos nitro o en realidad con aceptores de cualquier tipo, yo voy a tener la formación del intermediario ortopara o la formación del intermediario meta, ambos menos estables que el de benceno. Por eso el grupo es desactivante, el grupo desacelera. Entonces, ¿cuál va a formar mayoritariamente? El meta, ¿sí? Porque de los dos es el menos inestable, vamos a decir así, con lo cual se forma mayoritariamente ese y el producto que se da es este, es el del electrófilo puesto en meta, ¿sí? Nos queda ver solamente un caso que es una especie de excepción, que son los halógenos, ¿sí? Que son los únicos que son desactivantes, pero directores ortopara, y ahora vamos a ver por qué. Bien, vamos a ir al caso ahora de los halógenos, ¿sí? Puntualmente, y vamos a ver qué es lo que pasa con su efecto, digamos, como orientador y su efecto como activante-desactivante. Los halógenos, junto con, hay otro grupo que hace lo mismo, que es el grupo nitroso, NO, ¿sí? No NO2, NO2 es nitro, nitroso,
que tienen la misma propiedad que los halógenos y es de ser desactivante débil, no son desactivantes fuertes, son desactivantes débiles, o sea, el clorobenceno reacciona más lento que el benceno, pero son directores ortopara. Y es los únicos ejemplos que se conocen que contradicen la regla. El resto son los activantes, son directores ortopara, los donores, y todos los aceptores son desactivantes directores meta. Pero los halógenos, por ejemplo, tienen esa característica. Ahora, ¿por qué se da eso? Bueno, en principio, una cuestión importante, son desactivantes porque tienen efecto donor y atractor descompensado, pero gana el efecto atractor. ¿Cuál es el efecto atractor de un halógeno? Inductivo. ¿Sí? Y el efecto inductivo es fuerte, porque los halógenos son electronegativos. Y tiene un efecto de resonancia donor, pero el efecto de resonancia es menos importante. Entonces, a efectos prácticos o a efectos globales, son aceptores y por ende desactivan. ¿Sí? Listo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos estos intermediarios, estos tres intermediarios, son menos estables que los de benceno. ¿Sí? O sea, si uno hace, yo ya voy sabiendo que si yo hago el diagrama de reacción van a estar todos menos estables. O sea, es desactivante. Perfecto. Ahora, entre ellos, y esto no ha pasado nunca, yo tengo diferente estabilidad. ¿Y por qué? Yo estas que dibujé acá son las estructuras clásicas que van a tener sin ninguna sorpresa, digamos, vamos a decir así, ¿sí? Ahora, lo que vamos a analizar es, por ejemplo, si yo ataqué en orto y obtengo estas. Chicos, recomendación, ustedes para cada uno de estos ejemplos se las hacen todas, ¿sí? Cosa que aprendan a hacerlas, ¿sí? Esto es como la bicicleta. Yo acá, ¿tengo alguna estructura resonante adicional? Sí, la tengo. Fíjense que el cloro tiene pares electrónicos, ¿sí? Y puede donarlos para formar esto, ¿sí? Y eso, que no va a pasar en meta, por ejemplo, en meta no va a pasar, vamos a tener hasta ahí porque ninguna me queda la carga positiva sobre el cloro, es una estructura resonante que no es muy importante, y les explico por qué. Porque cloro y carbono, lo mismo va a pasar bromo y carbono, lo mismo va a pasar yodo y carbono, son de distinto periodo, entonces no solapan bien sus orbitales, con lo cual la resonancia no es buena, no es un buen, digamos, indicador. Pero aparece, y es una estructura resonante más, y ayuda un poquito el cloro a estabilizar a este intermediario más que al meta. En para pasa lo mismo, porque yo en para puedo tomar esta de acá y traer, ¿sí? Esto que está acá, el par electrónico, y que me quede cloro, electrófilo y protón así, ¿sí? Con lo cual los intermediarios en orto y para son más estables, ¿sí? de lo que son los intermediarios en meta. Por eso se producen estos dos. ¿Sí? Sin embargo, son desactivantes porque todos estos intermediarios son menos estables que los de benceno. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a hacer, y esto es la primera vez que pasa. ¿Sí? Si esta es la de benceno, ¿sí? Este es el único caso en el que sucede esto. Es que se desestabiliza orto y para más o menos y se estabiliza más meta. Esto no pasa nunca, siempre orto y para quedaba arriba de meta. Pero ahora en los halógenos y en los grupos, en todos los halógenos y en el grupo también nitroso, también téngalo como un recuerdo lindo de orgánica 1, son directores de tipo orto para, pero desactivantes. Bien, ¿qué pasa cuando vamos a hacer reacciones para generar bencenos trisustituidos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo un benceno como el paranitrotolueno o el parametilfenol que ya tienen dos sustituyentes, ¿no? ¿Cuál es cuál es el producto mayoritario que se genera? Bueno, en principio hay que analizar hacia dónde orientan ellos, ¿no? Los grupos que están. Por ejemplo, el metilo es donor débil y director ortopara, y por ende el metilo orienta a esta posición, a esta y a esta, pero acá ya está el grupo nitro, así que esta es imposible, ¿no? Estas serían las dos posiciones donde orientaría él.
El grupo nitro es director meta, con lo cual él va a dirigir a meta para un lado o a meta para el otro, o sea, van a dirigir los dos a las mismas posiciones. En este caso no hay duda que la bromación se va a dar en esa posición y de hecho este es el producto mayoritario, el 2-bromo 4-nitrotolueno. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo dos grupos? Por ejemplo, yo tengo hidroxi, ¿no? Y metilo, que son directores ortopara ambos. Entonces, hidroxi dirige acá y acá, y metilo dirige acá y acá. Ambos dirigen a para, pero la para de cada uno está ocupada con el otro, así que, digamos, no queda posibilidad. Bueno, en ese caso, fíjense que el producto mayoritario es este, el 4-metil 2-nitrofenol. O sea, el nitro de la nitración que se está efectuando se ubicó en orto con respecto al OH, o sea, como si el OH hubiese ganado la pulseada, ¿no? De entre los dos para orientar. Y tiene que ver con, digamos, el efecto que él tiene, porque el OH es un activante poderoso, ¿sí? En cambio el metilo es un activante de tipo débil. Bueno, esa va a ser la regla porque como los activantes son los que generan los estados de transición más estables, ¿sí? Recordemos que el OH dirige ortopara porque en orto y en para da los intermediarios más estables. En cambio, nitro dirige a meta porque da no el mejor, sino el menos peor, ¿sí? O sea, desestabiliza todos los estados de transición. Entonces, si yo tengo un activante poderoso, él va a ser el que dirija la orientación sobre activantes débiles y sobre desactivantes. Si tengo un activante débil y desactivantes, entonces el que va a dirigir es el activante débil, ¿sí? El desactivante solo va a dirigir en caso de que solo haya desactivantes. Otra cuestión a tener en claro es el efecto de tipo estérico. Por ejemplo, fíjense, el metaclorotolueno, que es este que está acá, ¿sí? Si bien cloro es director ortopara y dirige acá y acá, y metilo es director ortopara y dirige también orto y para respecto a él, ¿sí? No hay duda de que esta posición también sería una posición posible, pero esta posición requiere que el electrófilo sea atacado entre estos dos que son voluminosos. Y de hecho, los productos mayoritarios, fíjense que el cloro que entró es el que está en rosa, son este y este, ¿sí? Pero este prácticamente no se forma, o si se forma en muy baja proporción. De hecho, por ejemplo, acá tengo paraterbutiltolueno, ¿sí? En el cual yo voy a nitrar, y estos son dos grupos metil, dos grupos alquilo, con lo cual su fuerza de dirección va a ser más o menos igual. Y uno diría, bueno, se tendría que formar orto con respecto a este, pero también orto con respecto a este, y sin embargo el grupo mayoritario es este, el producto mayoritario quiero decir, ¿sí? Es el 4-terbutil 2-nitrotolueno y se forma con un 88%, ¿eh? Y esto tiene que ver con que el grupo terbutilo ejerce gran impedimento estérico, sobre todo en sus posiciones orto, y entonces, digamos, es el producto minoritario de esta reacción. Entonces, resumen de reactividad y orientación, ¿se acuerda? Este es el mismo cuadro que habíamos puesto o el mismo esquema que habíamos puesto hace un ratito con la reactividad. Bueno, sumémosle la orientación, ¿sí? Todos los que son desactivantes moderados y desactivantes poderosos que tenemos acá son todos orientadores meta. Los desactivantes débiles como los halógenos y el grupo nitroso también son directores ortopara. Y todos los activantes, todos débiles, moderados y poderosos, son todos directores ortopara. Bueno, les comento algunas cuestiones experimentales, ¿sí? de las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Sí, algunas cosas para resaltar. Recordar que las alquilaciones y asilaciones de Friedel-Crafts no ocurren sobre anillos desactivados. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero transformar benceno en metanitroacetofenona, ¿sí? Que es este compuesto que está acá, yo podría meter primero el grupo acetilo, que es director meta, y luego el grupo nitro acá, o podría meter el grupo nitro acá, y luego, como él es director meta, entraría este grupo acetilo en esta posición. O sea, desde el punto de vista de la orientación no hay problema. Pero, en realidad, este es el camino correcto. Hacer primero la asilación de Friedel y Kraft para meter el grupo acetilo y luego la nitración. Porque si yo hago primero la nitración, ¿sí? Ya introduje un grupo nitro que es desactivante fuerte y la segunda, que es la reacción de Friedel y Kraft, no va a ocurrir, ¿sí? Estos pasos de protonación y agua son para romper el complejo cuando se forma la asilación de Friedel y Kraft, recordemos, ¿sí? Em,
Cuando se desea obtener un alquilbenceno, conviene hacer una acilación y luego una reducción. Como vimos hoy, por ejemplo, si yo quiero obtener butilbenceno, no hago la alquilación de Friedel-Crafts sobre benceno porque esa reacción da como producto principal sec-butilbenceno por reordenamiento. Entonces lo que hago es tomo benceno, lo hago reaccionar, lo acilo con cloruro de butano hilo, genero la fenil 1-fenil-1-butanona o fenilpropilcetona, como la quieran llamar, y luego con el reductor de Clemmensen, que es zinc amalgamado con mercurio en ácido clorhídrico, se reduce el grupo cetona a un grupo alcano, ¿sí? Y obtengo butilbenceno con, fíjense, con un muy buen rendimiento. Recuerden que la CEA en anillos muy activados, como por ejemplo el grupo anilina, dan polisustitución. La bromación de anilina no se puede por lo general detener en una bromoanilina, sino que se da 2,4,6 tribromoanilina, por ejemplo, con un 100% de rendimiento, ¿sí? Por lo general, si uno quiere obtener productos de monobromación, ¿sí? Habiendo un grupo anilina de este tipo, las aminas, ¿sí? Si se tratan con anhídrido acético, ¿sí? Esto ténganlo en claro, es una reacción que van a ver en orgánica 2, pero por ahora tengámosla como una reacción posible. Las anilinas con anhídrido acético se transforman en amidas. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tomo NH2, anilina, ¿no? Y la trato con anhídrido acético, la anilina se acila, o sea, se le une un grupo acetilo y se transforma de amina a amida. Y las amidas, ¿sí? Son activantes también, pero son activantes moderados. Y no solamente eso, sino que además de ser activante moderado, ¿sí? Es mucho menos básico y entonces no genera grandes problemas, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo tomo anilina, ¿no? Perdón, paratoluidina, o sea, parametilanilina, la acetilo, ¿sí? La transformo en amida. Luego la bromo, entonces como este es un activante moderado, se broma en una sola posición sin problemas y luego en una última etapa la amida se hidroliza con hidróxido de sodio y agua y vuelve a recuperarse otra vez el grupo amina, ¿sí? Este procedimiento, que parece complicadísimo, por lo menos de primera etapa y una gran cantidad de esfuerzo, es un procedimiento bastante usual en química orgánica. También lo hacen los seres vivos, lo hacemos y lo van a ver bien en química biológica, y se conoce como protección. O sea, uno tiene un grupo funcional que es muy reactivo. Entonces, ¿qué hace uno? Lo transforma en otra cosa menos reactiva, hace la reacción que uno quiere y luego saca esa capucha que uno le ha puesto para volver a retomar el grupo funcional original. De hecho, esto nos permite, por ejemplo, hacer reacciones de Friedel y Kraft sobre anilinas, porque recordemos hoy que dijimos que la acilación de Friedel y Kraft y la alquilación no se pueden hacer sobre grupos básicos. Entonces yo lo que tomo es la anilina, por ejemplo, la transformo con anhídrido acético en amida, ¿sí? Que es esta que está acá. Luego hago la reacción de Friedel y Kraft, por ejemplo, le introduzco un CO con un benceno, ¿sí? Fíjense que esto es una acilación de Friedel y Kraft, simple. Y luego con hidróxido de sodio y agua la amida se vuelve a romper y se transforma nuevamente en anilina. Y fíjense que da 4-amino-benzofenona. Benzofenona son estos dos bencenos unidos a una acetona. Y con un 80% de rendimiento. ¿Sí? Así que bueno, estas son estrategias y esto se llama protección. O sea, uno protege el grupo funcional, ¿sí? Para que el grupo funcional no reaccione en la reacción que yo quiero hacer. Y esto es algo bastante usual. Bueno, no, digamos, por ahora esto es todo lo referido a las reacciones de sustitución electrofílica aromática y lo que les recomiendo es, como siempre, después de mirar la teoría, vayan a mirar los libros también, que digamos siempre tienen más ejemplos de los que nosotros les damos y por ahí, qué sé yo, tienen mejores explicaciones y hagan el seminario correspondiente a este tema, ¿sí? Hasta luego, síganse cuidando.